Arranca cuando quieran. Muy bien, entonces, hay un libro que vamos a tener que usar como texto obligatorio, se lo muestro aquí, que no se llama más así. ¿Cómo se llama, Fer, ahora? Ya le digo, señor. Después de la música, ¿no? Se llama Después de la música, el siglo XX y más allá, de Diego Fisherman. Lo vamos a subir. Lo vamos a subir porque es un libro sumamente interesante, porque tiene el mérito de ser un libro para que, obviamente que es para músicos, pero está manejado con un lenguaje sumamente accesible, un poco como Aaron Copland cuando escribe Cómo escuchar la música, y nos hace reflexionar sobre el siglo XX. De eso se trata nuestra materia, digamos, es la armonía del siglo XX. Nosotros normalmente llegamos a 1950, porque después hay otra materia que da Santi Santero y alguno que otro más. ¿Cómo se llama la materia, Tato, que no me acuerdo? Técnicas de la música contemporánea. Que vos la cursaste. Sí. ¿Cómo? ¿Es ritmología de la música contemporánea? ¿O me estoy confundiendo con una materia que era Se llama No. Técnicas. música. técnicas? Ahí está. No obstante, este año, y para sorpresa de mi equipo, porque no lo dije, yo quisiera que sigamos un poquito más adelante. O sea, que veamos alguna que otra vanguardia. Creo que ya es hora, estamos en 2020, que podamos dar un pantallazo acerca de qué pasó hasta el 90 al menos, ¿no? O sea, un poquito el minimalismo y todo, qué sé yo, qué sé cuánto. Por ahí eso van a ser en grupos, cuando hicimos todo el del... Pero me parece que vale la pena que vayamos un poco más allá, ¿no? Ligeti. Espectralismo. Con espectralismo. Claro, si termináramos con el espectralismo, que para mí es casi, te diría, el final de los finales, porque después quedamos un poco en el que no sabemos qué está pasando, digamos, o sea, sí sabemos, pero pasan muchas cosas, pero, qué sé yo, poder llegar a ver un poquito un poquito de todo, digamos, ¿no? Del siglo XX. Para eso, nosotros que somos muy historicistas, empezamos en el siglo XIX, y este libro de Fisherman nos va a ayudar un montón, porque es un tipo muy piola. Yo quisiera que ahora, una vez que esté, ¿cómo se llama? Que el libro lo tengan cargado, que lo van a tener, para la semana que viene, lean el comienzo del libro, no los agradecimientos, esas tonterías, no, pero el comienzo del libro comienza así, dice, Buenos Aires, 1985. Luigi Nono, uno de los compositores más importantes de este siglo, da una conferencia. Nono fue un gran compositor contemporáneo, ¿no? Acá en 1985 vino a la Argentina y dio una conferencia, pero en un lugar, dice acá Diego, en un centro barrial. Entonces allí asisten, además de compositores y críticos, un público común, ¿no? Gente de barrio, curiosos, personas que no tienen otra cosa que hacer y otras que simplemente les interesa ver de qué se trata, ¿no? Entonces pasan algunas preguntas, nos cuenta Diego, acá, preguntas técnicas sobre música, había ciertos eruditos dentro del, sería un barrial, pero había algunos que dicen, está Nono, entonces empiezan a hacer preguntas así eruditas, y Nono contesta medio, acá dice, de mala gana, ¿no? Entonces una señora levanta la mano y dice, yo quisiera saber qué es la música contemporánea. Y decís el acento de la señora, más o menos, ¿no? Y el moderador, ¿no? La interrumpe, y como puede, le trata de explicar que queremos darle al encuentro, así sea barrial, un cariz más profesional, ¿no? Y entonces rápidamente el tipo se dirige al auditorio y le dice, a ver, si hay otra pregunta, ¿no? Una pregunta un poquito más sostenible, ¿no? Y Luigi Nono los para, dice, y toma las palabras y dice, un momentito, dice, esta es la primera pregunta que se me hace, que tiene sentido y es la única que vale la pena contestar, ¿no? Y es a partir de ahí que Diego Fisherman escribe el libro
que es la pregunta que esta señora le dice, ¿qué es la música contemporánea? ¿No? Entonces, en el primer capítulo de Fisherman, que acá lo tienen, se llama La pregunta de Nono. Este capítulo lo tienen que leer para la clase que viene. ¿Sí? Y ahí se sientan las bases de lo que Fisherman, yo se los cuento un poquitito, lo que Fisherman nos dice, que yo comparto a 100%, de lo que sucede en el siglo XX. Nosotros consideramos el siglo XX como el siglo de la gran irrupción musical, del gran despelote musical, porque cortamos con la tonalidad. Falso. No cortamos nunca con la tonalidad. Es el día de hoy, estamos en el 2020 y seguimos punchi punchi, chunga chunga, chimpum. ¿Sí? La música popular, más común y corriente, la música incidental para películas, siguen siendo tonales. Enriquecidas, no enriquecidas, como sea. ¿Sí? Se dijo mucho en el siglo XX, hubo muchas corrientes y contracorrientes, ¿no? Pero el siglo XX es, y lo dejo ahí a Nono, que nos lo cuente, lo leen y lo discutimos, es una bolsa de cosas. Es enorme lo que pasa. Pasa mucho, se abren muchos campos, se disuelven muchos campos, y lo interesante es que muchos campos quedan abiertos, amén de que haya ideólogos que dicen que ese campo se terminó, ¿no? O sea, esto se murió, y no se murió. O sea, la tonalidad se murió, no se murió. La modalidad se murió, tampoco se murió. El dodecafonismo se murió. No se está usando, pero que se murió, no se murió, nada se murió. O sea, está todo en juego, digamos, ¿no? Hay modas y hay fanatismos. Lo interesante, en todo caso, es entender que la música del siglo XX, como nosotros somos historicistas, tiene una historia y viene por algo. Tiene que ver con lo que viene pasando. Ustedes saben, porque tienen todos aprobados Armonía 2, que el siglo XIX, el siglo del romanticismo, fue el siglo de la eclosión de la tonalidad. La tonalidad hizo pumba. No había otra cosa que la tonalidad. O sea, había montones de estilos, montones de maneras, casi les diría, el romanticismo permitió un juego de que ya no había un estilo como podía pasar la escuela flamenca, la escuela italiana, la escuela alemana, la escuela que por ahí tenías en el Renacimiento, en el Barroco, ¿no? Voy a escribir una suite a la inglesa, a la francesa, ¿no? Ni en el clasicismo que tendía a ser universal, no es ni en la francesa, ni en la inglesa, ni en la alemana, es esto, una forma sonata, ¿no? En el romanticismo, la cosa se especifica tanto que ya no es una escuela, es una persona. O sea, Schumann es Schumann, y el estilo de Schumann es de Schumann, que puede compartir cosas con Schubert, que puede compartir cosas con Brahms, pero que cuando vos lo escuchás, y si tenés el oído un poco avesado, decís, este es Schumann, o este es Beethoven, o este es Chopin, o este es, este me parece que si no es Brahms, por ahí se le acerca, es, qué sé yo, Bruckner, ¿no? Esto es Liszt o es Chopin, esto es Donizetti, esto es Wagner, ¿sí? O sí, o sea, es tan pregnante, o sea, tan individual lo que el lenguaje tonal produce, que ya en el romanticismo, individual en el sentido de estilístico, ¿no? O sea, en el romanticismo, los compositores manipulan ese lenguaje hasta hacerlo propio y hacer cosas que son características de ellos y no de ellos. Incluso Rossini, que uno dice, Rossini es un clásico. No, es clarísimamente él en montones. Uno se empieza a compenetrar un estilo de cada uno que no es de una escuela, sino de una personalidad. Esto hace que, además del pensamiento romántico, que es subjetivo completamente, el arma del lenguaje tonal les permite ir investigando
e ir apropiándose de ese lenguaje a su manera. Pero el lenguaje sigue siendo el lenguaje, a esto voy. O sea, sigue habiendo dominantes y tónicas, sigue habiendo subdominantes. Entonces, por ahí, a Wagner le gusta más la sexta aumentada francesa, ¿no? A Beethoven le gusta más la alemana, ¿sí? Es raro que veas una francesa en Beethoven, vas a ver más alemanas. En cambio, a Wagner le gustaban las francesas, ¿no? Después, agarrás y decís, bueno, a Mendelssohn le gustaban las regiones, a Schumann menos. A Brahms le gusta mucho la hemiola, y le gustan mucho los retardos. A Wagner le gusta mucho cromatismo. El cromatismo de Wagner es de una manera, el de Liszt también, pero no es de la misma manera de Wagner. O sea, todos los recursos de la tonalidad son utilizados, pero cada uno se los apropia. Y además van avanzando con cuestiones que están de moda en forma general. Enlaces por terceras, llegada al tritono, la modulación hacia el tritono. No es solamente Wagner en Tristán que hace eso. Brahms se la pasa yéndose al tritono también, sin ser un tipo cromático a la manera wagneriana. Pero también es un tipo que está a la moda del momento, que es tratar de hacer postergar la resolución, o que la resolución no sea una resolución que uno diga, wow, resolví, chimpum, como, o sea, Mozart y Haydn van a hacerte, esta es la idea, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero Wagner va a estar mucho más en la cadencia rota. Y en tratar de postergar la tónica, postergar la tónica, postergar la tónica. Por eso existen tantos acordes alterados, por eso entonces la armonía se hace muy cromática o muy inestable, y todos están más o menos en ese juego hasta que, como ustedes saben muy bien, llega nuestro querido Tristán y ahí es como que se toca esa obra, como la sonata de Liszt y como otras obras, que, a ver, Tristán es como emblemática, pero hay muchas otras, se toca un punto, casi le diría, de no retorno. Es, wow, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Hasta dónde va a llegar el cromatismo? ¿Hasta dónde voy a postergar la tónica? ¿Hasta dónde escucho que estoy en tal tonalidad si no escucho una tónica que me la defina, sino que escucho solamente la dirección hacia esa tónica, pero no la conclusión en la misma? Entonces de golpe digo, pero ¿dónde estoy y a dónde quiero ir? Y es el momento en donde se plantea, entonces casi les diría, un momento histórico, digamos, en donde se toman decisiones. Se van tomando decisiones personales. Unos van hacia esa música del futuro, cromática, que va a la sensación de disolución de la tonalidad, no por disolver la tonalidad, sino por postergar la tónica. Y al postergar la tónica, la sensación de ir vagando de un lado para el otro sin una definición, o con una definición, una gran tensión hacia algún lado, que después se me ve frustrada para ir a otro, ¿no? Y cuando llego a la solución, estoy en el final de la obra. O terminar con resoluciones a la manera de Brahms, que termina con resoluciones muy, por ahí, insatisfactorias, en un primero en sexta con todas las terceras duplicadas, en donde yo estoy escuchando más, si estoy en do mayor, estoy escuchando más los armónicos naturales de mi que la tónica en do. Hay tanto mi que yo escucho un fantasma que está en mi mayor, y el tipo está en do, ¿me entienden? Entonces, hay algo de esto también es histórico, es el tema de la insatisfacción, de la frustración, de la angustia. O sea, el siglo XIX, el final del siglo XIX, sobre todo desde el punto de vista filosófico, te confronta con ese concepto que es la angustia, ¿no? Un concepto que no era muy clásico, no lo van a escuchar a Voltaire,
a Rousseau hablando de la angustia. Che, estoy angustiado. Hoy estamos de moda, hoy nos angustiamos todos. Pero en aquel momento empiezan a angustiarse también. A ver, angustiarnos nos angustiamos siempre, ¿no? Decía que no, los griegos también se angustiaban. Pero el concepto, la sensación de vacío, de no llega, no llega, hay algo que no me cierra, hay algo que no termina, ¿no? Kierkegaard, que es contemporáneo de Nietzsche, escribe un libro filosófico que se llama Concepto de la angustia. A Aristóteles jamás se le hubiera ocurrido escribir Concepto de la angustia. Y a Kant tampoco. Porque había una cosa, chicos, la razón, de alguna manera, ordenaba todo. Pero ahora, con el romanticismo, la razón, como decía Pascal, no conoce algunos razonamientos sentimentales. Y ahí, a flor de piel, con las emociones, a para todo lo que da, la angustia aparece. Digo, ¿qué hago con esto? O sea, el mundo emocional de la música llega a un nivel enorme, la música es considerada una de las artes, si no el arte supremo, cuando antes era una bofe, ¿no? Por decirlo así rápidamente, ¿no? Hoy Nietzsche te dice que es las artes de las artes, o sea que todas las artes tendrían que ser como la música, porque es dionisíaca, porque tiene sentido sin tenerse, etcétera, etcétera. Esto hace que los músicos así intelectuales, a la manera de Wagner y Liszt, vayan desde al cromatismo a tratar de encontrarse con no sabemos qué, la música del futuro. Y esto va a dar una rama que va a terminar con el atonalismo y el dodecafonismo, la escuela de Viena. Pero por el otro lado hay un montón de compositores que no se enganchan en esa. Dice, sí, momento, yo me quiero quedar, pero no me puedo quedar a la manera de Schumann, o a la manera de Chopin, o a la manera de Rossini, menos a la manera de Mozart, digamos. Me quiero quedar, pero en otro lado. Me quiero quedar por el otro lado. O sea, quiero restablecerme y rearmarme, pero desde el lado de la tonalidad. Pero no quiero seguir investigando por ahí, pero tampoco quiero volver o quedarme anquilosado. Y ahí nacen todas las nuevas experimentaciones de las escuelas nacionales. Las escuelas nacionales, que son las escuelas de los 5 rusos, como habían puesto ahí, Rimsky, Mussorgsky, Borodín, no me acuerdo más, que son 2 más. No me acuerdo, lo van a leer. Después, Grieg en Noruega, Dvořák en Checoslovaquia, que no son compositores nacionalistas. Quiere decir, ¿qué hacían? ¿Marcha patriótica? No. ¿Qué hacían? ¿Folclore? No. A ver, eran como Ariel Ramírez. Lo ubican a Ariel Ramírez, ¿no? O sea, me imagino que lo ubican en la misa criolla. ¿Sí? Ariel Ramírez no compone nada más que zambitas finolis, ¿no? O hace una misa criolla con música folclórica nuestra. También puede componer otro tipo de música, de hecho tiene otro tipo de música. Dvořák no compone nada más que música checoslovaca, también compone pensando en Estados Unidos, cuando está en Estados Unidos la Sinfonía del Nuevo Mundo, y también compone obras que se parecen a Brahms, o sea que son universales. El nacionalista no es nacionalista porque nada más compone su música, sino que toma elementos del folclore o de la música popular de su tierra y las incorpora a la música académica que en aquel momento era como universal. No había música alemana, francesa, sí había, pero no estaba definida por tal. Digamos, estaba más definido por el estilo del compositor, ¿no? Sí, podía sonar italiano, francés, pero, a ver, acá es noruego. ¿Noruego con qué? Con los aires noruegos, ruso, con los aires rusos. Es como les decía Ariel Ramírez con la zambita, o con Llegaron ya los reyes y eran 3, o sea, uno escucha folclore. Está bien, es medio foresport en el sentido que no es que se van los nacionalistas no están yéndose a investigar, como va a hacer Bartók después, a la puna de Atacama de ellos, a ver cómo tocaban los aborígenes, ¿no? Eso es otra rama, que es más folclorista. Esto es más de reggae popular. Me acordé un caso típico, Smetana, el del Moldava. Ahí ustedes escuchan Checoslovaquia por todos lados. ¿Por qué? Porque el tipo escribe una suite que se llama Mi Tierra, ¿no? Mi Patria.
¿no? Bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos incorporan elementos de la música popular en donde habían quedado restos del sistema modal, restos de cosas antiquísimas que venían del medioevo, cancioncitas que tenían una cosa mucho más sencilla, en donde la funcionalidad y la especulación de la dominante tónica, esto, lo otro, ta, ta, ti, ta, ta, ta. No. O sea, entonces dicen, en vez de volver de seguir con el cromatismo, volvamos al diatonismo. O sea, a las notas de la escala y a jugar con los grados como jugaba libremente la música popular. Sin, esto va al quinto, esto va al primero, sin entrar en ese terreno especulativo tan intelectual por un lado y tan emocional por otro lado, sino una cosa más recreativa, más nostálgica, menos comprometida con la angustia también y más comprometida con el placer de reencontrarse con la música. ¿Mm? Piénsenlo bien porque esto para la conexión francesa va a ser importantísimo. Los franceses que rompen con la idea cromática o con la idea wagneriana quieren volver a pasarla bien y no a estar pensando en qué negrura nos va a tocar en el... Angustia versus cinismo, digamos. Exactamente. Entonces ahora sí, arrancamos con Mariano, dale con el diatonismo y yo te voy interrumpiendo. Ok, voy a decir, vamos con los recursos en general. ¿Cómo venimos de tiempo? Tenemos 20 minutos todavía para esta bueno. sesión. Y... Dale, no, metele, dale. Ok. Fran, ¿me compartís ahí el PDF? O el Sibelius, como quieras. ¿Qué preferís? Me da lo mismo. Igual voy a tocar. Ah, listo. Bueno, les comento un poquito primero, digo, hola de vuelta, soy Mariano, para los que no me conozcan o los que no hayan visto ahí. Vamos a hablar entonces de todos los recursos, un poco todos los recursos que vamos a ver esta primera parte del año, de cómo hacen ciertos compositores para escaparse por lo menos de componer a lo Wagner. Todas las formas que hay de no componer en la forma establecida y de demasiada moda. Y por ejemplo, una cuestión que deberíamos también comprender. Imaginémonos, por ejemplo, la mentalidad de los compositores rusos, que no son Tchaikovsky, que ya la pegó en la Europa central y de punta, y pensemos en ellos diciendo, che, pero a nosotros no nos dan bola, todo tiene que ser como a lo Wagner, y si no escribís a lo Wagner, ¿y qué pasa con la música de acá? Bueno, y buscan distintos, en todas partes del mundo, incluso los franceses, buscan formas para destacarse y componer de una manera distinta. Todavía con la mentalidad romántica. No hay un quiebre real. Es solamente buscar recursos dentro de lo conocido y lo lógico para su mente. Entre ellos todo lo que dijo Fernando. Entonces vamos a ver, uno de los temas es, como decía Fernando, cómo escapar del cromatismo con diatonismo. Volver a los grados naturales de la escala, volver a las sonoridades diatónicas y a los movimientos casi antiguos, digamos. Acá tenemos un ejemplo, este primer ejemplo que voy a ponerlo de anotar. Este primer ejemplo del diatonismo este es el final de una obra de un compositor francés, está esquematizado, ¿no? No es así ni estando. Que se llama Emmanuel Chabrier, que es un compositor muy de referencia después para Debussy, Ravel, Satie, para todos, ¿no? Y fíjense este final, que está en la tonalidad de Do, a ver si escuchan mi Do mayor. ¿Lo escuchan todos? Sí, sí, sí. Entonces el final hace esto. Esa es la cadencia final. Y empieza con un re, un segundo, que va a un mi, tercer grado. Este grado en el romanticismo general, el romanticismo medio y menos en el principio, era un grado muy ignorado porque tiene una función medio rara.
o no se entiende la función que tiene el tercer grado. Wagner a veces lo usa como reemplazo del quinto grado, porque se parece mucho al quinto grado con Trecena. Trecena se empieza a usar ya desde el segundo romanticismo bastante. Pero acá lo usan, fíjense cómo el segundo está, entre paréntesis, de alguna manera cadenciando por grado conjunto al tercero. Absolutamente modal, entre comillas. Pero no se fue a ninguna parte, no es que se fue al frigio, digamos, al modo de mi. Y sigue. Del tercero se va por paso, conduciendo bien, ¿no? Siempre en movimiento contrario con respecto al bajo. O sea, no estamos haciendo acordes yuxtapuestos a lo Debussy. ¿Sí? El bajo sube, el resto de la voz se baja, todo perfecto. El tercero que va al cuarto, entonces acá tenemos dos movimientos por paso, por grado, ascendente. Llegamos al cuarto grado subdominante y terminamos con segundo primero, movimiento por paso, descendente, cadencia plagal, subdominante tónica. Fíjense, qué bonito este final, todos son enlaces poco comunes para este mediados del romanticismo, donde todo era la relación de las dominantes secundarias, las sensibles secundarias, donde todo era la direccionalidad y todo el tiempo era la especulación tonal. A dónde nos vamos, en qué tonalidad estábamos, etcétera, y movimientos cromáticos. Esto es la respuesta absolutamente inversa. Volvemos. Te intervengo medio segundito, Tato. Sí. Perfecto. Fíjense lo que dice Mariano. Exacto. No tenemos una referencia funcional. La subdominante, dominante, tónica, que tenían que estar ahí dando vueltas hacia que la subdominante tiene que ser la dominante, la tónica, la cadencia rota. Acá tenemos cadencias, como dice Mariano, pero una cadencia del segundo al tercero, del tercero al cuarto por paso y del segundo al primero. O sea, todo eso podría haber sido reconocido como una región de subdominante con los pasos por el tercero y subdominante tónica, ¿me entienden? O sea, casi les diría 3 compases jugando entre la subdominante y la mediante y llego a la tónica. Pero, como muy bien dice Mariano, la conducción es exactamente clásica, o sea, es movimiento contrario entre el segundo y el tercero, movimiento contrario entre el tercero y el cuarto, y movimiento contrario entre el segundo y el primero. El segundo para arriba, o sea, el re para arriba y el re para abajo, ¿me entienden? O sea, los movimientos de conducciones de voces siguen siendo los clásicos, por así decir. Pero ahora hay una ambigüedad o una riqueza, como ustedes quieran llamarlo, de caminos. Ya no me interesa si estoy en la subdominante, me interesa, pero es secundario. Ya el tercero empieza a cobrar importancia, ¿me entienden? Entonces, esto le va a dar lugar a la cosa para amplificarse y me pueda ir de algún lado, de un grado a otro sin importarme tanto la función. Sí, seguí, Tato. Sí. Fíjense, perdón, quienes puedan el chat, que yo ahora no lo puedo. Sí, yo estoy respondiendo. Buenísimo. Fran, si podemos bajar. Una cosita antes de bajar. Remarco acá lo de la cadencia plagal. Este es otro tema de los que ya les adelanto, que es si justamente todo el quilombo, digamos, del romanticismo en general tuvo que ver con las dominantes y las dominantes secundarias y las sensibles, lo que van a empezar a buscar, como uno de los recursos, es usar menos las sensibles, especialmente la sensible ascendente. Porque esa cadencia del si-do está demasiado asociada al clasicismo y al desarrollo, todo lo que desarrolla el romanticismo. Entonces acá, muy sutilmente, lo terminan con una cadencia plagal y empiezan a predominar. No es que se dejen de usar las cadencias auténticas, pero empiezan a predominar las cadencias plagales y las semicadencias y las cadencias. A ver, ¿podemos bajar, Fran? Exactamente, desensibilización. Acá tenemos algunos ejemplos. Uno, que ya se venía usando, y que ahora es un favorito. Segundo, séptimo sobre quinto, a primero.
Entonces tenemos la dominante como nota, acá. Tenemos la séptima, que va a bajar a la tercera, la séptima del dominante. Y tenemos la novena, mucho color. Tenemos una oncena, si queremos. Si lo pensamos como acorde completo, pero en realidad yo prefiero pensarlo como segundo sobre séptima, más que como quinto con oncena. Pero lo que no tenemos acá es el si. Es un acorde muy colorido al que le falta la sensible ascendente. Y no es casualidad. Este es uno de los acordes que se usan mucho en reemplazo del quinto primero favorito de 7. Y acá tenemos otro ejemplo que también ya se venía usando y que ahora se usa más. De hecho, este tiene de nombre cadencia, a veces le dicen en los libros, cadencia Rimsky-Korsakov. Hay 14 cadencias Rimsky-Korsakov que se lo conocen con este nombre, pero bueno, este es uno de ellos. Y escuchen, el cuarto que va al segundo, 5-6, artificial, al primero. ¿Sí? Plagal, subdominante primero. Y tenemos acá un caminito del la que va al la bemol, y es como una especie de, hay una sensación de sensibilidad. Ese la bemol quiere ir al sol. Y está el fa metido ahí que, bueno, medio cruzado, pero hay un fa y hay un mi. Pero lo que no está es un si. ¿Sí? No está la sensible ascendente. Y Claro, otro tema. mirá, una cosa, solamente, Tato. Fíjense que ese no lo pusimos, pero ese segundo artificial 5-6, que es la cadencia plagal Rimsky, que hay como 1000, tenés razón, también se hacía antes con un séptimo grado. O sea, las notas que estaban ahí eran fa, la bemol, si, re. Claro. Y ahí sí tenías una dominante, pero no estaba bien usada porque el fa no iba al mi, sino que iba al do. Entonces después al si lo cambiaron y le pusieron el do. ¿Entienden? Que en vez de quedar fa, la bemol, si, re, que era una dominante, quedó fa, la bemol, do, re, y me quedó una subdominante. Por eso lo que dice Mariano es exacto. Hay sensibilización, pero se fue la sensible, ascendente. Entonces queda realmente queda plagal. Recordemos esto que acaba de decir Fernando, de la relación entre el séptimo con séptima descendida y el segundo artificial. Porque vamos a ver, nos va a aparecer esta relación en lo que vamos a analizar dentro de un rato. Y, por último, algo que es más de la escuela francesa, y vamos a ver, por ejemplo, en Satie, que también es uno de los primeros de experimentar estas cuestiones en Francia, es la idea de desensibilizar, no porque no usemos la nota si, o sea, estamos en do, ¿no? No porque no usemos el séptimo grado, sino porque le cambiamos la función. Usamos el si ahora como séptima, por ejemplo, del primer grado, séptima mayor, o como la quinta del tercer grado. Entonces, este es un caso de un segundo que resuelve de forma plagal, un segundo en 5-6, que resuelve a un primero más 7, dirían los yaceros. ¿Sí? Entonces, ese es un sí que es todo lo contrario a la tensión. Un acorde mayor con séptima mayor es el relajamiento total, digamos. Por lo menos eventualmente va a remitir a eso. Bueno, entonces ahora bajemos un poquito más, Fran. Bien. Otra de las cosas, y esto tiene que ver también con la idea del nacionalismo, a donde primero aparece esto que decimos de desarrollo grado modal, va a ser en algunos, es la forma que van a encontrar algunos compositores todavía muy románticos en mentalidad, de incluir cosas que tienen su folclore, como por ejemplo los modos griegos o los modos como quieran llamarlos, dentro de la música académica o erudita. Y eso es pensar el desarrollo de un grado, porque antes que era desarrollo de grado, o todavía sigue siendo, y hay una región del segundo grado, entonces hago segundo, quinto del segundo, quinto primero, ¿no? Eso sería una región de segundo grado y es un desarrollo de grado. Acá vamos a hacer el segundo grado, pero lo vamos a desarrollar haciendo un paréntesis, y adentro de eso vamos a meter
la escala dórica. En este caso sería, por ejemplo, la dórica de re. Estamos en do mayor, estamos en do. Y el segundo grado es el grado de re. Y ahí metemos y desarrollamos toda una escala dórica. Pero lo seguimos pensando como grado. Y después vamos al quinto dedo y vamos al primero dedo. Entonces voy a tocarles un poquito ahí, leyendo más o menos, un poco este ejemplo. Digo, sí. Y después vamos al quinto. Entonces se escuchó esta parte, acá le hicimos unas bordaduras, segundo, quinto, segundo, quinto. Y esto también refuerza la idea de que si lo pensáramos en dórico, esto sería un primero, este re sería un primero dórico, y este sería un cuarto dórico, que es un grado muy característico del dórico, porque es un cuarto mayor, dentro de un modo que suena medio justamente, menor. perdón, es el grado característico del dórico, porque el dórico es un menor con la sexta, con el sexto grado de la escala ascendido, con lo cual la característica del dórico es al ponerle ahí el sol, entonces está jugando bien en dórico, pero está en do en total. Ese es el tema. Sí, todos los grados subdominantes funcionan en dórico en ese sentido, porque el cuarto, el segundo y el sexto tienen el si natural. Pero el cuarto es el más común, incluso en el pop, bueno, y el segundo también. Sí. Se fijan en Doors. Todo ese solo de Hammond que está en primero, segundo del dórico. Mariano, quedan segunditos. Un minuto, eso. Menos. ¿Un minuto? Sí, Bueno, salgamos cortamos y volvemos a entrar. Dale. Volvemos a entrar.